Muy buenas noches, amigos. Debido al éxito que he tenido mis historias, he decidido contarles una nueva historia esta noche. Les contaré la historia de mi prima Librada. Mi prima Librada era hija de un tío mío llamado Bernabé. Era hija de la segunda mujer, ya que él tenía una mujer y esta señora era su amante. Vivía cada una en la orilla de aquella ranchería, un extremo del otro. Una a la orilla de una laguna, la mamá de Librada, y otra en la orilla de la carretera, donde pasaban aquellos carros que no querían entrar a la laguna y dejaban a la gente tirada en aquella carretera. Pasa que todos íbamos a la misma escuela, Librada, sus hermanas en Gracia, Santana, sus hermanos Domingo, Mayolo y Genio, que era un muchacho más grande, que no era hijo de mi tío. Y mi tío tenía en su otra familia muchos niños. Tenía otro Domingo, tenía otra Esperanza. Entonces, aquellos niños nos juntábamos todos en la misma escuela. Todos eran primos míos o primos de otros, ya que había algunas 4 o 5 familias únicamente de diferentes apellidos. Entonces, aquellas niñas y aquellos niños que íbamos a aquella escuela que nada más tenía hasta el tercer grado y que cuando terminabas el tercer grado tenías que seguir repitiendo y repitiendo, ya que era el mismo maestro el que nos daba las mismas clases a todos. Se pasaba de un cuartito a otro. En un cuarto tenía primero y segundo y en un corredor afuera sentaba a los niños de tercer año y todos éramos primos y todos éramos amigos y todos nos conocíamos o nos juntábamos. El maestro tenía una tienda de abarrotes y nosotros íbamos todos a comprar cosas a su tienda. Aquella prima mía, cansada de repetir tercer año y ya grande, y el cansado del maestro de verlas en la escuela, y cansadas ellas de repetir las mismas materias que ya sabían de memoria, las tablas y los quebrados y todo lo que los niños aprendían. Entonces Librada se salió de la escuela y sus hermanas también y empezaron a trabajar en el campo con su mamá. Empezaron a trabajar sembrando, sembraban maíz y frijol y tabaco, sembraban jícamas a la orilla de un río en unos terrenos que les llamaban terrenos de verano. Entonces aquellas niñas, aquellas adolescentes no sabían más allá de lo que había ahí. Entonces por aquellos días se habían ido a vivir al pueblo, a la laguna, al rancho, 2 hermanos uno con su esposa, y había llevado a su otro hermano que se juntó con una tía mía llamada Consuelo, y este señor Rafael también era tío de nosotros, y a su esposa le decíamos Doña Elodia, y sus hijos eran hermanos, eran primos nuestros, y nos queríamos mucho. Tenían 2 hijas, que una se llamaba Raquel y otra se llamaba Mercedes, y un hijo que se llamaba Demesio y un hijo que se llamaba Bernardo, que era muy chico de nuestra edad y también se juntaba con nosotros, aunque creo que él no iba a la escuela, no recuerdo haberlo visto en la escuela.
iban, otros niños iban a la escuela, a otros no los dejaban. Entonces, aquellos dos hermanos que se vinieron de la sierra, que se habían venido de un rancho llamado El Carrizo, de allá venían ellos. Entonces vino a visitarlos aquel hermano joven, el más chico, que se llamaba, no recuerdo su nombre. Entonces aquel muchacho vino de la sierra y venía a buscar esposa y conoció a Librada y le gustó y le pidió permiso a su mamá para casarse con ella, porque en aquel tiempo los hijos pedían permiso a los padres tenían que dar el permiso a sus hijos para casarse, y ya las hijas no podían decir sí o no. Aquellos hombres llegaban a pedir a las niñas, a las mujeres, y si no se las daban se las robaban. Entonces preferían que se casaran, aunque si fueran unas niñas de 15, 14 años. Entonces nadie se casaba, y cuando alguien se quería casar, se casaban con ellas inmediatamente. Entonces aquel hombre fue a pedirla y llevó cervezas y llevó música, y ella no salía. Ellos hablaban con las mamás, arreglando los preparativos para las bodas y poniéndose de acuerdo, y los hombres llevaban los regalos que iban a comprar a las ciudades y les llevaban los vestidos para que la fiesta de la novia, y le llevaban cosas que ella nunca había tenido, y le llevaban las telas para que les hicieran los vestidos de novia o los compraban hechos. Se casó Librada y se la llevó a vivir a un lugar muy lejano en el Carrizo, en la sierra, varios días de camino a caballo o caminando. Entonces aquella muchacha se fue y se casó allá con aquel hombre que vivía en el Carrizo, pero él no vivía en el Carrizo, él vivía en el monte, lejos de la ranchería aquella, y teniendo aquella mujer tan hermosa, ya que Librada era alta y muy bonito cuerpo, y era la más bonita de todas, de las tres hermanas, aunque las otras también eran bonitas, menos Santana, que no era muy bonita, e incluso tenía un poco de retraso mental, y caminaba con unos pies muy grandes, y le llamaban Santanona, porque era muy alta, se parecía a mi tío, que él era muy alto, y era muy chistosa y me hacía mucho reír, y nos queríamos mucho, y nos juntábamos también con ella, aquellos todos niños que teníamos una huerta de mangos en la escuela, e íbamos al río a traer agua para regar los mangos, y todas aquellas niñas que estaban saliendo y creciendo se convertían en unas tragedias sus vidas, ya que eran muy codiciadas. Desde los 10 años los hombres empezaban a perseguirlas y ya no las podían dejar solas, tenían que cuidarlas, incluso ya no podían ir a bañarse al río solas, tenían que ir mucha gente con ellas, porque ya algunas habían sido amenazadas de ser robadas cuando se fueran a bañar al río. Entonces tenía que ir varias personas, porque incluso si iban con una sola, aquellos hombres eh, no respetaban a la persona que fuera con ellas y les quitaban a aquellas, se las llevaban, las arrastraban con los gritos de la persona que las acompañaba, pero a ellos no les importaba. Entonces aquella muchacha se fue a vivir a aquel lugar con aquel hombre, y él la llevó a vivir a aquella casa en las más alto de la sierra y en lo más escondido donde nadie la viera, porque era muy bella y él quería que nadie la viera más que él, y la celaba con todos y con todo lo que pasaba, la celaba con la familia, la celaba con sus familiares de él. Entonces la tuvo aislada, tenía hijos, pero vivían en la selva,
Vivían en en los cerros, en los montes. Nadie podía acercarse a ella. Incluso prohibió que su familia la visitara, su familia de la laguna de acá del rancho. Entonces aquellas personas no sabían cómo llegar donde ellos vivían y era imposible llegar. Y librada llegó a vivir a aquel monte donde estaba sola, donde nadie pasaba, donde nadie la viera. Y ella quería ver a su familia, pero su familia estaba muy lejos. Quería hacer algo, pero no podía. Entonces aquel hombre tan celoso revisaba cualquier cosa que hubiera cuando él salía. Si salía, nunca la dejaba sola, y cuando la dejaba sola, llegaba revisando todas las cosas a ver si había encontrado huellas de algo, indicios de que ella lo había engañado, o de que alguien había pasado por allí, o que le había visitado algún familiar. Entonces ella tenía que dar todas las explicaciones, y él no le creía y la consideraba una adúltera y una mujer infiel, a pesar de que no había ni con quién hablar ni a quién ver, y que nadie se atrevía a acercarse a su casa, a menos que se hubiera extraviado y hubiera pasado por casualidad por aquella casa y por aquellos caminos que solo él conocía. Entonces, una tarde salió él a buscar el ganado, ya que tenía mucho ganado, y él salía en las noches cuando se le extraviaba alguna vaca, alguna chiva o alguna borrega, y entonces un caballo. Entonces tenían que ir al monte a buscarlos, tenían que traer a los becerros y encerrar a los becerros aparte para que no mamaran la leche de las vacas durante la noche. Después él llegaba a su casa y empezaba a revisar todas aquellas cosas que ella había hecho en su ausencia. Aquel día llegó y encontró un vaso vacío de agua que como que alguien se lo había tomado y había estado puesto en una mesa. Y él la cuestionó y le preguntó que quién había tomado agua en aquel vaso. Y ella le dijo que ella, y él no le creyó. Él le dijo que a él no lo engañaba y que la iba a sacar la verdad y se le tenía que decir. Y la molestó y la instigó. Y al ver que ella no decía nada, porque no existía nada, que no había nada que decir, aquel hombre no conforme la siguió molestando y molestando, hasta que, cegado por los celos, decidió quitarle la vida y la golpeó. Y entonces después la amarró del cuello con una soga y la colgó de un árbol y la golpeó más ya que estaba colgada. La desbarató, la destrozó, dejó aquel cuerpo morado con la lengua de fuera y desbaratado y amoratado, como si la hubiera matado un animal, pero nadie le creyó. Entonces corrió la noticia de que la habían matado. Vinieron a la laguna a avisar que la iban a bajar el cuerpo, que, que se había suicidado, la historia que él contó, pero él no vino al sepelio, él se quedó por allá, él se quedó escondido. Trajeron aquel cuerpo, pasaron por mi casa con aquel cuerpo de aquella mujer que tenía la lengua de fuera y que la pasaban a caballo entrando por la entrada del rancho, que era la primera casa de nosotros. Todos tenían que pasar por allí, y aquella mujer tan bella regresaba después, al fin, de nuevo a su aldea con su familia, pero ya muerta, después de habérsele prohibido regresar y visitar y vivir en un pueblo, venir a una ranchería que fuera un poco más civilizada y que estuviera más cerca de los doctores, que sin duda alguna la pudieron haber salvado si la hubieran traído a tiempo.
Aquel hombre se quedó con los niños, la familia se quedó con ellos, no permitieron que la familia los conociera ni que los tratara. Aquellos niños se quedaron a vivir en la sierra. Ella se la velaron en un ataúd blanco. La velaron en la casa. Después la llevaron a sepultar. La sepultaron en el panteón de San Lorenzo, de la hacienda de San Lorenzo. San Lorenzo era un rancho que se había erigido en las orillas de aquella hacienda para los peones, pero con el tiempo las haciendas vinieron en decadencia y la hacienda de San Lorenzo ahora eran solo ruinas y los dueños se habían ido de ahí después de haber explotado aquellos minerales que se habían llevado todos los tesoros naturales de las minas que habían explotado en los alrededores, y la gente al fin se había quedado sola en aquel lugar, pero la hacienda ya no existía. Ahí estaba el panteón en las orillas de aquel pueblo, de aquel rancho, que ese rancho estaba en la pura orilla de la carretera. Ahí pasaban todos los carros. En San Lorenzo se sepultaban todos los muertos de la laguna, porque la laguna no era ni siquiera un municipio. Pertenecía al municipio de San Lorenzo y solamente se llamaba ejido y era regulado y controlado por un juez, no por un comisario de ejidal como lo era en San Lorenzo. Era como si la laguna no fuera nada. Así que Librada quedó enterrada ahí en ese panteón igual que toda la gente de la laguna, hasta después cuando ya se hizo el cementerio en la laguna y ahora todas las personas que fallecen son sepultadas ahí. Y así fue la historia de mi prima Librada, que nunca pensó que al casarse con aquel hombre que juraba quererla y respetarla, la fuera a matar de aquella manera. Su papá, quien era mi tío, fue un hombre que nunca hizo nada, como si no fuera su hija. Cuando la trajeron muerta, él no hizo mucho por ella, solo la madre y sus hermanas que lloraban y sus hermanos y toda la gente que la quería. Y lo poco que la conocieron, porque siendo muy chica, ella fue que se casó y se fue a vivir con aquel hombre malvado que tenía otro hermano que también era un malvado. Fue un malvado. Y su hermano que también había hecho, se había robado a la esposa. Un día el hermano de aquel hombre asesino, visité, le pregunté a mi tía, estábamos platicando. Ella empezó a platicar sobre su cabellera, que era muy rala y muy delgadita, y le preguntamos por qué tenía el cabello tan raro y tan delgadito. Y mi tía nos contó que aquel hombre, hermano del asesino, se la había robado siendo muy chica y que la había tomado de la cabellera yendo él montado en un caballo. Se había enredado su cabellera en el brazo y se la llevó, se la robó. Y de tan fuerte que fue el jalón del cabello y el caballo, su cabellera había caído, se había zafado de su cabello, y aún así ella se había ido con él y seguía viviendo con él y tenía muchos hijos con él. Tenía a mi primo Demesio, tenía a mi primo Bernardo, a mi prima Raquel y a mi prima Mercedes. Raquel también había sido robada por un hombre y se la habían traído de la sierra, donde se había casado acá en la civilización con un maestro, pero había sufrido mucho. Era muy hermosa, era hermosa como una actriz, como y fina, que no parecía que hubiera crecido en aquel rancho. Entonces ella tuvo la suerte de casarse con aquel hombre maestro que la hizo muy feliz. Entonces aquellas mujeres todas habían pasado por lo mismo.
y seguían con aquellos hombres que las habían violado, que las habían raptado. Entonces su otro hermano, que se llamaba Camilo, vino a juntarse con mi tía Consuelo, quien era dejada por su marido y quien vivía sola con sus hijos, con sus hijas, con su hija menor nada más, ya que los hijos todos estaban grandes, y vivía con su hija Mariquita, una niña que era muy amiga nuestra, que se juntaba mucho con nosotros y a la que nos quería mucho. Aquel hombre también mató a otro hombre allí mismo, atrás de mi casa. Entonces aquella familia, aquellos hombres eran despiadados, podían hacer cualquier cosa. Cuando aquel hombre mató a machetazos al hombre atrás de mi casa, enfrente de todos nosotros, salimos a ver qué pasaba y vimos que él estaba con un machete en la mano y había una tormenta con rayos y centellas y mucho viento y caían truenos y aquel machete brillaba con los rayos de los truenos y el hombre le arrancaba la cabeza a aquel hombre a machetazos y pasaba y el hombre caía. Aquel hombre corrió con el machete en la mano amenazando a todo el mundo, diciendo que nadie se atreviera a detenerlo porque sería capaz de cualquier cosa. Así eran aquella familia. Entonces no podíamos pensar que fuera bueno con aquella muchacha tan inocente, porque aquel hombre Camilo salió corriendo, su hermano lo ayudó, su esposa lo ayudó a sacar el machete, llegó a la casa y le tocó y le dijo, dame el machete, porque voy a matar a un cabrón. Entonces aquel muchacho joven, que era un visitante que había ido con mi tía, entonces aquella tía mía lo llevó de Estados Unidos a pasear, a que conociera a su familia. Y ese muchacho perdió la vida a manos de este señor, Camilo, que era muy compadre de mi mamá y padrino de uno de nuestros hermanos, Armando. Y pues así era esta familia. Después les contaré más historias relacionadas con los mismos personajes, de cómo mi prima llevó a aquel hombre a vivir allá y que nunca volvió y que nunca supo quién era ni de dónde era, cuyo cuerpo quedó perdido por allá y que clavaron solo una cruz tras de la casa del hombre que lo había matado, y aquel hombre huyó. Y también el hombre que mató a Librada huyó, y todos los hombres huían y se escondían en la sierra y nadie les hacía nada. Así fue como Librada perdió la vida. Y pues estén pendientes de mis próximas narraciones. Muchas gracias por escuchar. Les agradezco todo lo que las personas que han visto mis videos, que son muchas. Déjenme un comentario. Después les contaré cómo llegué a conocer las celebridades y les contaré la historia de Lucha Villa y les contaré la historia de mis amigas Chayito Valdés y sus desgracias y sus tragedias y cómo yo logré salir de aquel rancho y llegar a Estados Unidos y hacer una vida nueva.